Fuimos, somos o seremos migrantes o parientes de ellos. Los países se construyen también gracias a su importante aporte. En el mundo hoy son 272 millones, 51 millones más que hace una década. Hoy en el mundo el 3,5% de la población es migrante, 164 millones de ellos trabajadores, 38 millones niños. Una realidad que los países deben abordar regulando, pero evidentemente con respeto a los derechos humanos, asumiendo realidades y derribando mitos, porque así como los migrantes reciben salud o educación, también pagan impuestos y ayudan a crear puestos de trabajo al dinamizar las economías de las naciones que los reciben. Junto con estos flujos constantes, hoy presenciamos además el mayor número de desplazados de la historia, cerca de 75 millones de seres humanos obligados a moverse dentro o fuera de su país. De ellos, 30 millones son refugiados, la mitad niños. Hay además millones de apátridas a quienes se le niegan los derechos más básicos. Dejan su país de origen escapando de una dictadura, desastres naturales, hambrunas. A veces se les acoge, otras se les rechaza y también se les persigue. Ejemplos de estos dramas de origen: Venezuela, Siria o Eritrea. Crisis humanitarias que deberían abordarse de manera solidaria, pero también regional, como en su momento Alemania les propuso a sus socios de la Unión Europea. Justamente a estas personas es a las que más se le debería proteger, porque si la mayoría de los migrantes buscando un mejor futuro salen, para los refugiados es su supervivencia y su integridad la que está en juego. Emprenden viajes dolorosos en los que muchas veces mueren o caen en manos de mafias, porque simplemente ese viaje es de vida o muerte. Bueno, y vamos a comenzar justamente revisando algunos datos que es importante poner en contexto. Y antes de ver esos datos, es importante hacer una diferenciación. ¿Qué es ser refugiado y qué es ser migrante? Migrante en general son las personas que eligen trasladarse para mejorar sus vidas, necesitan un trabajo, quieren buscar una mejor educación y bueno, y continúan además recibiendo, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, la protección de su gobierno y pueden evidentemente sin problema regresar a su país. Evidentemente tienen problemas para volver porque claro, implica perjudicar su proyecto de vida, pero estamos hablando de una situación distinta de los refugiados. Ellos huyen, entre otras cosas, de conflictos armados, persecución también de desastres naturales, de hambruna, pero tienen que cruzar fronteras internacionales para buscar seguridad en los países cercanos, requieren asilo porque volver a su país resulta extremadamente peligroso. Es su integridad, es su vida finalmente y la de sus familias la que está en juego. Hay categorías distintas, entonces todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes necesariamente son refugiados, es lo que queríamos explicar. Vamos a hablar también de las razones por las cuales migran, antes de ver la siguiente gráfica. Por razones familiares, 35%, por trabajo, 13%, para acompañar a sus familias en un trabajo, 6%, por razones netamente humanitarias, 11%, movimientos libres, es decir, no necesariamente compelidos por una razón negativa, 28%, y otras razones, 7%. O sea, estamos viendo que la gran mayoría de quienes migran realmente necesitan hacerlo y poco tienen de elección de quedarse en el país de origen. Vamos a ver entonces cifras importantes. Ahí está. ¿Cómo ha ido aumentando la cantidad de migrantes? Aquí estamos poniendo bajo la categoría global. Aquí están todos, refugiados, migrantes que van por razones económicas, otros que van a estudiar, todos los migrantes en general del mundo, desde el año 1995 al 2019, 272 millones, son 195 los que habían en 1995, estamos hablando de un 3,4, 3,5, algunos hablan incluso un 3,7% del total de la población mundial y habría que decir que dentro de estos migrantes entonces hay 26 millones de refugiados, desplazados internos 45,7%, gente que pide asilo 4,2%, apátridas solo el 2019 estaban contabilizados 3,9 millones, pero algunos dicen que podría llegarse si fuera una estadística muchísimo más completa a 2 o 3 veces esa cifra que les estoy diciendo. Bueno, es importante también revisar entonces cuáles son los orígenes de conflictos que dan razón a la exigencia y a la exigencia de asilo por parte de estas personas. ¿De quiénes? De los refugiados, porque ya vimos, migrantes, todo el que se desplaza
hacia otro país. Pero, ¿qué es un refugiado? Lo dijimos, el que tiene en riesgo su vida. Y en general, cuando hay conflictos importantes en los países de diversa índole, lo que hay son refugiados. También puede haber migrantes, pero muchos de ellos son refugiados. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los focos entonces principales de estas migraciones más críticas? Lo vemos en la nota de Orlando Silva. Padres corriendo con sus hijos en brazos, madres embarazadas y familias completas tratando de cruzar fronteras desesperadamente. Tranquilo, tranquilo, ya. En paz, en paz. Es el momento en que una caravana con cientos de personas, la mayoría de ellos haitianos, traspasa la frontera peruano-brasileña en el poblado de Ñapari, encontrándose con una fuerte represión policial. La policía en parte los ha empujado otra vez con cierta violencia, han pegado a alguna mujer embarazada. Gas lacrimógeno. Haití, el país más pobre de América, lleva décadas sumida en una profunda crisis política, económica y social, lo que ha obligado al éxodo de miles de personas. La Policía Nacional ha replegado a toda la gente, está conduciendo a todas las madres a un lugar, a madres y niños los está conduciendo a otro lado, con el gas pimienta. Es solo una de las tantas crisis migratorias que se viven en el mundo. Ya son comunes las imágenes de caravanas provenientes de países de Centroamérica, como Honduras o Guatemala, que atraviesan todo México escapando de la violencia, la pobreza o la persecución. Un viaje lleno de dificultades y riesgos que están dispuestos a correr en busca de una mejor vida que esperan encontrar particularmente en Estados Unidos. Todo el mundo ya lo sabe, lo que hemos pasado en nuestro país. No vamos por turistas, vamos porque en realidad tenemos necesidad. El presidente Biden, pues, decirle que nos dé una oportunidad a nosotros aquí los hondureños. Si en los 80 y 90 fueron los colombianos los que escapaban de su país por el conflicto armado de las guerrillas y el narco, ahora este país es testigo del éxodo de millones de venezolanos que buscan dejar atrás una crisis económica que parece interminable. ¡Apoyando esta sinvergüenzura! ¿Cómo? Dime cómo van a apoyar esta sinvergüenzura. ¡Mientras el pueblo muere de hambre! Según Naciones Unidas, hay 5,5 millones de refugiados y migrantes de este país en el mundo. Sus principales destinos son la vecina Colombia, Perú y Chile, que recientemente expulsó en un vuelo a decenas de venezolanos que llegaron al pequeño pueblo fronterizo de Colchane. Otros gobiernos han preferido resolver este problema de otra forma. Tenemos un proceso de expulsiones que continúa el día de mañana. Un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Por lo menos de mi parte yo vengo a trabajar y si se me da la oportunidad de tener un permiso así, sería de verdad de mucha ayuda. Quiero reconocer la decisión de las autoridades colombianas de implementar un estatuto de protección para migrantes venezolanos. El mismo Papa Francisco hace unos años calificó al mar Mediterráneo como un cementerio, porque en sus profundidades han perdido la vida miles de personas provenientes de Medio Oriente y África. La Unión Europea se debate entre quienes apoyan la apertura de las fronteras y los que optan por cerrar las puertas a quienes escapan de las guerras y las hambrunas. Un día vinieron y mataron a 4 hombres, luego volvieron y no encontraron más hombres, así que golpearon a las mujeres. Por eso huimos. Vinimos hasta aquí a pie, caminamos 3 días. No tenemos dinero ni nadie que nos ayude, así que con mi esposa nos acomodamos debajo de un árbol. Pero tras casi 9 años de conflicto, la crisis de los refugiados en Siria sigue siendo la mayor del mundo. Más de 6 millones de desplazados al interior del país y más de 5,5 millones de refugiados viviendo en otros países de la región, escapando de la guerra. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas solo en los últimos 12 meses. Dejan sus hogares, su ganado y huyen con lo que sea que tienen en la espalda. Muchos de ellos están en Zaatari, el segundo campo de refugiados más grande del mundo, en Jordania, donde esta semana se inauguró el primer vacunatorio contra COVID-19 en este tipo de campamentos. Y ese es el otro gran problema, una pandemia que ha obligado a cerrar fronteras, agudizando las crisis migratorias.
Bueno, hablábamos hace algún momento en la nota, Orlando contaba que la respuesta que dio Chile respecto de la crisis en Colchane, un pueblo también que decían sus habitantes, ¿cómo lo hacemos para recibir a más incluso migrantes que los habitantes que tiene el propio pueblo? Por lo tanto, evidentemente esto exige soluciones globales, interregionales, en un fenómeno además donde desde bastante antes, desde Venezuela, se han recibido a miles de venezolanos en nuestro país, han hecho un tremendo aporte, ha habido una vicerresponsabilidad democrática. De eso y más vamos a conversar con nuestro invitado Marcos David Valverde, ahí está, lo ven, periodista de Armando.info, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de Conexión Global, en que estamos hablando no solo de Venezuela, evidentemente, sino que de dos cosas, de los refugiados y de los migrantes. Y hemos explicado a quienes nos ven cuál es la diferencia, Marcos, entre uno y otro. Y queremos ir al caso de Venezuela y que tú nos ayudes a poner en perspectiva cuándo comenzó esta diáspora, a hacerse cada vez más fuerte y más importante. Mónica, un gusto saludarte de nuevo a ti y a tu audiencia. Hoy estaba escuchando esa introducción que hacías, haciendo esas diferencias, estableciendo esas diferencias que son importantes. Y bueno, en estos últimos años, en estas últimas 2 décadas, prácticamente desde que comenzó el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela se ha convertido en un país tanto de migrantes como de exiliados y ahora de refugiados. Hablar del comienzo de esta ola de venezolanos que salen de su país es también una etiqueta que vino prácticamente, como les comentaba hace un momento, con la llegada de Hugo Chávez al poder, bien sea por persecución política, bien sea por gente que olfateó en un momento lo que el gobierno autoritario de Chávez significaba, o bien gente que estaba buscando únicamente algo mejor para su familia, y se ha venido acelerando más a partir de la llegada de su designado en el gobierno de su máximo pupilo, que es Nicolás Maduro, quien ha terminado de establecer definitivamente esta dictadura que ha condenado a la salida de su país a 5 millones de venezolanos desde aproximadamente el año 2015, 2016, cuando ya la escasez de comida era un mal que expulsó a muchos de acá de Venezuela. Y bueno, según estimaciones de organizaciones como la OEA, para finales de este año incluso se habla de 7 millones de venezolanos que habrán salido de su país. ¿Marco? Esto, por supuesto, durante Adelante, Mónica. Sí, no, termina la frase, pero quisiera preguntarte, han habido distintos gestos. Hace poco Colombia decidió, no les va a dar ciudadanía, eso es importante contarlo, sino que les va a dar un estatus transitorio a 2 millones de venezolanos, en un gesto que fue agradecido y aplaudido desde todo el mundo y también, evidentemente, desde los venezolanos, ¿no? Quisiera preguntarte cómo ha sido esa reacción y cómo ha sido también la relación entre los dos gobiernos, porque son países limítrofes, son países que han tenido momentos de tensión. ¿Cómo se tomó este gesto? Con mucho agradecimiento, sin dudas, igualmente como se ha tomado el agradecimiento a Chile. Chile ha sido un país que ha recibido a muchísimos compatriotas por estas mismas razones. Todos los venezolanos tenemos más de un conocido, amigo o familiar en Chile. Colombia ha sido lo mismo. Prácticamente con una mayor afluencia, pues la tenemos al lado. Hacia Colombia salen venezolanos caminando, hacia Colombia, por los primeros venezolanos que fueron caminando, porque ahora caminan por todo el continente. Pero hacia Colombia ha sido mayor la afluencia en ese sentido, y por supuesto el gesto la decisión de la presidencia de Colombia ha sido
bastante plausible y por supuesto muy bien recibida por los venezolanos en general. Y las relaciones entre ambos países, que a mí no me gusta decir entre ambos países, sino siempre entre ambos gobiernos, ha sido bastante tirante durante los últimos años, especialmente durante la era de Uribe y de Chávez, quienes tuvieron un distanciamiento bastante notorio. Y luego, por supuesto, con el presidente Juan Manuel Santos, que terminó finalmente distanciándose de Nicolás Maduro, algo que ha seguido ahora el presidente Duque. Quiero preguntarte cómo se tomó lo ocurrido con Chile, porque durante mucho tiempo se ha recibido muchísimos venezolanos. El presidente Sebastián Piñera fue a Cúcuta, incluso a entregar ayuda humanitaria, llamó a que tuvieran claro los venezolanos que iban a ser recibidos, creo, esta vicerresponsabilidad democrática. Ya ha habido un cambio en aquello, más allá del tema puntual de Colchane, que es un pueblo muy pequeño, que también ellos están en condiciones muy difíciles, porque recibieron más que la población incluso que viven allá y que viven con carencias enormes también. Ese es un punto importante. ¿Cómo se tomó esta devolución a Venezuela? Vestidos con overoles blancos, además de un avión en que iban colombianos y también venezolanos. ¿Qué puede pasar con esas personas que son devueltas a un lugar? Yo me hago cargo, les va a molestar mucho a muchas personas que lo diga, pero lo digo de nuevo, a una dictadura. ¿Cómo ves tú también eso, que se devuelva a una dictadura a personas que vienen escapando de ella? Evidentemente es un tema bastante peliagudo. Por supuesto que la noticia no fue bien recibida. Hay muchos venezolanos, yo veo como una opinión equivocada, que algunos venezolanos digamos que Chile debe seguir agradeciendo a Venezuela lo que hizo cuando las dictaduras estaban en pleno apogeo en el Cono Sur. Efectivamente, Venezuela es un país que recibió a muchas masas de exiliados, a muchísimos chilenos. Yo puedo decir que yo crecí entre chilenos, colombianos y peruanos. De la época en mi barrio, mi de la dictadura. organización era mi vecina. Exactamente, mis vecinos eran chilenos y fueron los mejores vecinos que pude tener, además, debo decirlo. No lo digo por simpatizar con tu audiencia o sí, por corrección política. Efectivamente fueron los mejores vecinos que pude tener. Y lo que sí creo es que recibir a toda esa gente que sale de Venezuela caminando por hambre, por persecución política, porque tiene a un familiar al lado pudriéndose por una enfermedad y no tiene cómo hacer, o tiene al niño comiendo solo una vez al día. Creo que una forma de fijar posición por eso que ocurre a razón de una dictadura como la que vivimos en Venezuela, es recibiendo a esa gente y, por supuesto, visibilizando más la situación por la cual usted está recibiendo a esas personas en Colombia o en Chile. ¿Okay? Creo que esa es una manera inteligente de salir. Si me preguntas, con honestidad te digo que no me pareció una jugada muy inteligente de parte del gobierno de Piñera, amén de todo lo que se reconoce que ha hecho el gobierno de Chile por los venezolanos que están allá. Para cerrar, claro, sería importante un esfuerzo regional, además, en ese sentido. Cada vez que hay una crisis humanitaria en cualquier lugar del mundo, que sea un esfuerzo regional entre los países circundantes. Para cerrar, no quiero dejar de tocar un punto del cual se conoce súper poco, Marcos, que es los desplazados internos y específicamente quienes trabajan en minas en Venezuela. Se sabe muy poco, nos queda muy poco tiempo, pero si pudieras explicarle a quienes nos ven, eso también son los desplazados internos, también son parte de la temática que estamos conversando hoy día en muchos países. Lo fueron en Colombia, por ejemplo, con las FARC muchísimo tiempo. Quiero preguntarte por ellos, ¿quiénes son esos desplazados internos en Venezuela y específicamente los de las minas? Es prácticamente cualquier venezolano. Debemos partir de allí. Hay muchos profesionales que han tenido que emigrar a esa parte que ahora fue bautizada por Nicolás Maduro como zona especial del arco minero del Orinoco, en el sur de Venezuela, especialmente en el estado Bolívar, donde hay minas de oro, de diamante, donde hay diamante y coltán, entre otros recursos.
pero esas zonas del arco minero del Orinoco en realidad se han convertido en kilométricas, interminables fosas comunes donde a diario hay ejecuciones extrajudiciales, donde a diario hay asesinatos, donde a diario se fortalece un sistema, un engranaje criminal que está apoyado a fin de cuentas por el mismo gobierno. Muchos profesionales han tenido que ir allí ante la falta de una oportunidad visible, una oportunidad certera de progreso, de ascenso social y económico en la ciudad, y han tenido que ir simplemente a someterse a las pandillas que dominan esas zonas kilométricas del sur del estado Bolívar, a trabajar, a esperar que algún día por una razón o por otra sean asesinados, las mujeres a someterse a un sistema prácticamente esclavista que las prostituye, que las obliga a los horrores más inimaginables, horrores por supuesto a un sistema en el que no hay justicia y menos habrá mientras esté este sistema dictatorial que impera, que se ha aliado con estas mafias que tomaron el control de esas minas. Perfecto. Marcos, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado nuevamente en Conexión Global desde Venezuela. Muchísimas gracias. A ti, Mónica. Le agradecemos entonces a Marcos desde Venezuela, nos acompaña desde Caracas y vamos de inmediato a revisar otras gráficas. ¿Dónde están justamente estos focos que habíamos dicho? ¿Cuántas personas son? Estamos hablando del último tiempo. Evidentemente, en Venezuela hablamos en el último par de años o 3 años de 2,5 millones, pero en total son 5 millones los que ha dejado desde el 2015 a la fecha. En El Salvador hablamos de 1.600.739 personas. Evidentemente, estamos hablando de los últimos años, los principales focos en los últimos años. De hecho, es más, ni siquiera 2. En general es el 2019. Ojo, 2019 en algunos casos como El Salvador. En Haití estamos hablando de más de 8 millones de personas que han tenido que migrar. Sigamos viendo otros principales focos donde ha habido, sobre todo, más que migración voluntaria, ha habido refugiados, masivamente personas pidiendo refugio. Sudán del Sur, más de 2,5 millones, y en Siria tenemos más de 1.585.000. Como les decíamos, aquí estamos hablando de márgenes, entre 5 y 1 año, cuando hablamos de esta cantidad de personas. En Siria, ustedes lo saben, estamos hablando de 6 millones de desplazados internos, 5 al exterior, si es que hablamos de todo el periodo de la guerra civil que vive Siria. O sea, estamos hablando de entre 11 y 12 millones de personas que han tenido que moverse o dentro del país o fuera. O sea, algo así como todas las personas en Estados Unidos, todas las que están en situación irregular, solo en Siria. Ese es el nivel de comparación, pero como les decíamos, en el caso de que habláramos de toda la guerra civil de ese país, si no, estamos hablando de periodos entre 1 y 5 años, los últimos años o 5. ¿A dónde van estas personas? Veamos, vamos a hacer una leve pasada porque son muchos más datos. Les vamos a mostrar también en nuestras redes sociales estas gráficas. Por ejemplo, en Venezuela, de los que tienen que salir de Venezuela, un 41% va a Colombia, un 24% a Perú, un 10% a Estados Unidos, un 9% a España, 4% a Chile, de las últimas cantidades de personas. Ojo, estamos hablando de las últimas. Hay momentos, ciertos periodos en que han sido muchísimo más a Chile. Este es el último tiempo, porque ya sabemos que se hicieron más estrictas las llegadas a nuestro país. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia siempre es el primer destino de Venezuela. Obviamente país fronterizo y además por las relaciones que existen históricas. Haití, a Estados Unidos 46%, República Dominicana 31%, Canadá 6%, Francia 5%. Tienen obviamente lazos desde época colonial con Francia. Chile 4%. Siria, a Turquía es el principal destino con un 45%, y también Alemania aparece aquí, y es importante porque en general siempre tanto los migrantes como los refugiados acuden a los países más cercanos. No es efectiva esa idea, ese es uno de los mitos de que van a los países más ricos de inmediato. No, en general son a los países más cercanos, y de hecho un 80% de los refugiados, ¿saben a dónde van? A países en desarrollo, en vías de desarrollo, no a países desarrollados. El 80% de los refugiados, solo para dar una idea. Y en Alemania, lo sabemos, mucha gente, ¿por qué aparece Alemania 7% cuando está lejos? Bueno, porque lo sabemos, una política activa de Angela Merkel, muy admirada por mucho en nuestro país, de recibir a esos refugiados.
Sudán del Sur, Uganda 42%, Sudán 29%, Etiopía 18%, Congo 3%. De nuevo, estamos viendo en general la tónica siempre países cercanos. Y en el caso de El Salvador, Estados Unidos 89%, evidente Canadá 3%, Guatemala 1%. Así es que vamos a ir de inmediato entonces con otra entrevista. Vamos a ir de inmediato con otra entrevista con Franco de Ledone. Él es doctor en comunicación de la Freie Universität de Berlín y además es doctor del Epidemia Ultra, un proyecto de divulgación de estudios sobre la derecha radical, además en todo el mundo. Vamos a conversar con él. Te agradecemos muchísimo, Franco, que nos acompañes en Conexión Global. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Quisiéramos preguntarte primero respecto de ¿cómo podríamos caracterizar lo que ocurrió cuando 1,5 millones de refugiados en la crisis en Siria comienza toda esta polémica y Angela Merkel decide abrir en un primer momento las fronteras para recibirlos? Le pide también el compromiso a otros países europeos. ¿Cómo fue ese tiempo en Alemania? Sí, se puede decir que ese momento fue un momento bisagra para la política alemana, pero también para la política europea, te diría. Es una situación relativamente inesperada, en el sentido en que no estaba preparada la infraestructura ni de Alemania ni de ningún otro país para hacerse cargo de tal cantidad de personas que llegaban en un periodo relativamente corto de tiempo, y al mismo tiempo no estaba preparada la situación política, ni dentro de Alemania, como te decía antes, ni en la Unión Europea. Y por eso ese llamado a la solidaridad que acabas de mencionar sobre de Merkel, diciendo, bueno, atendamos a esta catástrofe humanitaria, a esta gente que mayormente venía de Siria, que digamos que se escapaba de la guerra civil en ese país, y algunos otros países también de esas regiones, tenía de alguna manera cierta respuesta negativa de otros gobiernos de la propia Unión Europea, en especial de lugares o de países como Hungría, por ejemplo, o Italia en su momento, cuando todavía estaba gobernada en parte por la coalición en la que estaba Matteo Salvini. Hubo esas dificultades en ese 2015 y, bueno, como te decía, también hacia adentro del país se generó un impacto bastante importante. Le dio, por ejemplo, pie a que se canalicen ciertos miedos, ciertos discursos de odio que se venían desarrollando a partir del partido de la derecha radical y, bueno, y en ese sentido cambió el tablero político en toda la región. Sí, quería preguntarte específicamente en Alemania porque a raíz de esa crisis le va muy bien en las elecciones y logra entrar al Bundestag. Elige por Alemania finalmente, elige Alternativa por Alemania, que es este partido de una derecha extrema, y eso cambia de alguna manera el tablero político interno, logra entrar por de pronto al Parlamento. Sí, efectivamente, cambia digamos, todo el tablero político, porque recordemos que Alemania, como la inmensa mayoría de los países europeos, es un parlamentarismo en el cual hace falta obtener una mayoría para poder formar gobierno, y al entrar este partido y, digamos, fragmentar todo lo que sería el Parlamento, el Bundestag alemán, se hace más difícil formar gobierno, y a partir de ahí se generó una crisis política importante en ese sentido y que se sostiene hasta hoy en día, porque este partido que vos mencionás, Alternative für Deutschland, sigue estando en ese parlamento y en todos los parlamentos regionales de Alemania, generando el mismo problema, y al mismo tiempo aparece este discurso que vos, como bien marcás, es muy cercano en ciertos sectores del partido a la extrema derecha, en otros tal vez a la derecha radical. Con esto quiero decir críticas al sistema democrático, críticas a la prensa, críticas en general a la política, ¿no? Una posición, digamos, desde lo que sería el populismo más básico, ¿no? De identificar enemigos contra el pueblo, los intereses del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, este partido lo que generó fue un quiebre y una polarización muy potente entre lo que serían los partidos tradicionales, los mainstream, y este partido que venía de alguna manera a romper con la lógica de esas élites, ¿no? Y que, como hemos visto en otras partes, está en esta lógica que tú mismo mencionabas de populismo, pueden haber de izquierda o de derecha, todo esto, pero el populismo como concepto de poner a la élite en contra del pueblo, y ellos no son parte de la élite, aunque lo sean, pero no se presentan así. Quiero preguntarte, hablábamos ya de los refugiados, pero les explicamos a quienes nos ven la diferencia entre refugiado y migrante. Respecto de los migrantes, de aquellos que no tienen en riesgo su vida, de que no están pidiendo asilo, sino entrar en el sistema migratorio, ¿cómo podrías definir tú la política alemana y en general
¿Cuáles son los países en Europa más restrictivos o más abiertos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo ves tú qué restricciones o qué tantas restricciones hay para entrar? Algunos tienen cuotas, otros no. ¿Cómo ves tú esto? Es un tema bastante complejo desde el punto de vista político, porque si bien la Unión Europea es el organismo supranacional que de alguna manera ordena muchos aspectos de la política, de lo social, de lo económico, etcétera, de los distintos países, el tema migratorio es un tema complicado porque tiene que ver con la lógica interna de cada país. Claro. Y con el partido político que en el momento en el cual se discute esto esté en el gobierno. En ese sentido, a veces varía mucho, ¿no? Varía mucho de un país que tal vez es abierto, como pudo ser un país como España bajo el gobierno de Sánchez, y que tal vez si cambia el signo político cambie también ese tipo de política. Y como al fin y al cabo la decisión final de quién está en cada gobierno de cada país la tienen los electores dentro de esos países, muchas veces los gobiernos tienen dificultades para decidir políticas que tal vez piensen que a sus electores no les gustaría, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ya que mencionabas hablar de ejemplos, hablemos de Hungría, ¿no? Que ya lo mencioné antes. Exacto, Hungría durísimo. gobernada desde 2010 por Viktor Orbán, que es un líder que en algún momento estuvo en la centro derecha y con el tiempo se fue radicalizando cada vez más hasta estar ahora prácticamente en lo que sería un partido tradicional de derecha radical, como mencionaba antes Alternative für Deutschland, ¿no? Muy en contra de la inmigración, pero no solamente con políticas restrictivas, sino con un discurso político claramente en contra de esas personas que llegan a Europa por diferentes circunstancias, refugiados, como marcabas antes, con causas, por ejemplo, escapando de una guerra, o otro tipo de migrante que tal vez llega por otras circunstancias, por ejemplo, buscando un trabajo o buscando una mejor vida, y en ese sentido se generan discusiones y problemas. Por ejemplo, ya que tomábamos el caso de Hungría, se determinó este año, ya nos llevamos apenas un mes y pico, y ya se determinó que Hungría violó muchos derechos, digamos, dentro de lo que serían las reglas de la Unión Europea en términos de no solamente de migración, sino de refugiados, al no darle permiso, por ejemplo, a ciertos refugiados a presentar un pedido de asilo, claro, porque, por ejemplo, estaban siendo perseguidos en su país o porque se escapaban de la guerra, ¿no? Y eso va en contra del derecho europeo y ha derivado en sanciones para Hungría, que pese a todo sigue tomando estas decisiones, así como otros países del eje de Visegrado, por ejemplo, y creo que es un punto muy complicado para que la Unión Europea pueda conseguir consensos políticos y a partir de ahí soluciones y políticas conjuntas para poder hacer frente al problema. Brevemente, para cerrar, si pudieras explicarle a la gente qué tan difícil es y qué tantos derechos tiene un migrante, no un refugiado, un migrante en Alemania, qué tan difícil es lograr el permiso para trabajar, para desarrollar, incluso para la ciudadanía. Bueno, eso depende en Alemania y en cada país, digamos, como te decía antes, cada uno tiene sus reglas. En Alemania en particular tiene que ver con la posibilidad que vos tengas de tener un empleo, es decir, que te llamen para trabajar, o que lleves una cantidad determinada de tiempo en el país de manera, digamos, con la documentación en regla, digamos, y posiblemente también debido a otras circunstancias. Por ejemplo, que te cases con una persona que es alemana, que es ciudadano alemán, y que a partir de ahí vivas un tiempo siempre teniendo el permiso, ¿no? Siempre teniendo el visado, mejor dicho, para poder residir legalmente, y a partir de una cantidad de tiempo donde uno, bueno, demuestra que tiene una cierta, digamos, un cierto tiempo viviendo ahí y estar integrado o estar, digamos, de alguna manera cercano a esa cultura y estando acá, bueno, se puede quedar. También tiene que ver, por ejemplo, con si uno tiene un tiempo estudiando, por ejemplo, en alguna universidad, y a partir de ahí, creo que son 8 o 10 años, no estoy seguro, de tiempo ininterrumpido viviendo en este país, con la residencia en este país, después se puede hacer el proceso, y en ese proceso también hay que demostrar que uno tiene capacidad de sostenerse económicamente, que digamos, no va a ser de alguna manera un migrante que tal vez tenga que dificultades, digamos, para desarrollar su vida en general, digamos, en términos más que nada económicos. Franco de Ledone, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, en Conexión Global. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por invitarme y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.
Vamos a hacer una pausa en Conexión Global. Al regreso vamos a seguir aprendiendo qué derechos y qué deberes tiene un migrante o un refugiado. ¿Es distinto o no? ¿Tienen distintos estatus de protección? ¿Cómo debiera afrontarse la crisis migratoria cuando se produce en un territorio? Al regreso, eso y más. Y volvemos a Conexión Global junto a Mario Arriagada y el Ojo Con. ¿A qué otras noticias tienen que poner atención? ¿Qué tal, Mónica? Vamos a pasar a revisar las otras noticias internacionales que han marcado la pauta durante esta semana. Vamos a ir a España, donde el arresto del rapero español Pablo Hasél desató una serie de violentas manifestaciones en Cataluña y Valencia. Al menos 15 personas resultaron detenidas. Según el recuento de la policía, más de 2.000 personas se congregaron la tarde de este martes en Barcelona para protestar en contra de la encarcelación del artista. La marcha comenzó en el centro de la ciudad y, como se puede ver en las imágenes, la protesta se transformó rápidamente en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Allí un joven resultó herido en el ojo. En Girona, en tanto, otras 5.000 personas marcharon por las calles. En esta ciudad también se registraron incidentes con manifestantes que quemaron contenedores de basura y destrozaron algunos locales comerciales. Mientras, los agentes de seguridad catalanes lanzaron balas de gomas de salva para dispersar a la concentración. El rapero Pablo Hasél fue arrestado este martes en medio de un operativo en la Universidad de Lérida, donde se encerró el domingo. El artista era buscado luego que se cumpliera el plazo para que ingresara voluntariamente a la cárcel, tras, recordemos, ser condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona española. Vamos a Estados Unidos ahora, donde millones de personas siguen sin energía eléctrica debido a esta tormenta de nieve que principalmente ha golpeado al estado de Texas. En ese lugar se encuentra la corresponsal de CNN, Camila Bernal, y nos detalla los últimos antecedentes que han ocurrido producto de este fenómeno. Camila. Lo que estamos viendo en el estado de Texas no es normal, y no solo por las temperaturas bajas y la nieve, sino también porque ya son días en los cuales millones de tejanos no tienen electricidad, no tienen calefacción y en algunos casos no tienen agua. Muchos de los residentes de este estado están frustrados, están molestos y están pidiendo respuestas en cuanto a cuándo va a terminar todo esto. Si le preguntamos al gobernador republicano de este estado, Greg Abbott, él dice que la culpa la tiene ERCOT. ERCOT es una corporación encargada de la mayoría de la red eléctrica de este estado, aproximadamente el 90%. Y ellos, por su parte, dicen que han hecho todo lo posible para ayudar a las personas y para poder pues arreglar toda esta situación. Pero dicen que si no estuvieran haciendo el trabajo que en este momento hacen, pues tendríamos un apagón completo en todo el estado de Texas. Pero esa explicación no parece ser suficiente para muchos tejanos, especialmente aquellos que han reportado -5, -10 grados centígrados adentro de sus casas. La situación es peligrosa, es difícil, y aunque han abierto algunos albergues para que las personas puedan ir a calentarse un poco, el problema es que hasta ahora no parece haber un fin o una respuesta en cuanto a cuándo va a terminar esta situación aquí en el estado de Texas. Reportando en Dallas, Camila Bernal, CNN. Y vamos a seguir en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden participó en un foro ciudadano organizado por CNN, nuestra cadena madre, en el cual abordó distintos temas. La noche de este jueves se realizó este encuentro entre el presidente de Estados Unidos y sus votantes en la ciudad de Milwaukee. Uno de los puntos centrales, lógicamente, de la noche fue su plan para combatir la pandemia. Al respecto, Biden, que la semana pasada anunció la compra de 200 millones de dosis de vacuna, aseguró que a finales de julio cualquier estadounidense que lo quiera podrá recibir la inoculación, porque en esa fecha ya Estados Unidos va a contar, según Biden, con 600 millones de dosis de estas vacunas contra el coronavirus. En la misma línea, señaló que la próxima semana visitará Michigan para conocer y evaluar en terreno la planta de Pfizer,
donde se producen estas vacunas. A pesar de expresar que se encontraba cansado de hablar de Donald Trump, Joe Biden no pudo evitar referirse al magnate cuando el periodista Anderson Cooper, que fue el moderador de este evento, le preguntó si había tenido contactos por estos días con expresidentes y, sin mencionarlo, lanzó un guiño al polémico exmandatario estadounidense. Escuchemos. Por 4 años todo lo que ha estado en las noticias es sobre Trump. Para los próximos 4 años quiero asegurarme de que las noticias sean sobre los estadounidenses. Estoy cansado de hablar sobre Trump. Por cierto, todos los expresidentes, con excepción de uno, tomaron el teléfono y me llamaron. Bueno, Mónica, recuerda que Joe Biden no estaba tan de acuerdo con que se llevara a cabo este impeachment, este juicio político en el cual el exmandatario Donald Trump salió finalmente absuelto por estos cargos de incitar a la insurrección debido al asalto al Capitolio. Y bueno, finalmente este proceso terminó el fin de semana pasado y es por eso entonces que Joe Biden ahora quiere concentrarse 100% en lo que ocurre con la pandemia en Estados Unidos y también con la economía, que son sin lugar a dudas sus dos principales desafíos. Mónica. Claro que sí, tiene, como decía Mario, muchas gracias por la información, por las otras noticias, y tiene tremendos desafíos Joe Biden. Bueno, vamos a seguir profundizando en el tema de migración y para eso nos acompañan dos estupendos entrevistados. Le damos la bienvenida a María Belén Lagos, cientista política y licenciada en Letras Inglesas de la Universidad Católica de Chile. Bienvenida a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Un honor tenerte con nosotros y le damos la bienvenida también a Emiliano Gysi Barbieri. Ahí estoy, muy bien. Académico también de Antropología de la Universidad de Chile. Bienvenido a Conexión Global. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Hemos explicado y hemos hecho la diferencia entre refugiados y migrantes en general, como categoría general migrantes y lo específico de un refugiado y lo específico de un desplazado, que pudiera ser interno o externo hacia otro país, ¿no? Y me gustaría, cualquiera de los dos, María Belén, si quieres comenzar, que le expliquemos a la gente qué estatuto de protección, de acuerdo al derecho internacional, porque claro, cambia después de lo que quiere reconocer finalmente cada país, pero ¿cuál es el estatuto de protección que tiene un refugiado? ¿En qué se diferencia de un migrante? Los derechos, las cosas que se pueden y no se pueden hacer respecto de ello. Bueno, quiero partir profundizando en torno a que tanto migrantes como refugiados, como categorías específicas, tienen derechos humanos y tienen los mismos derechos humanos bajo la perspectiva internacional que tienen todos los nacionales en un país, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que cambia principalmente es el estatus jurídico que tienen. Ya, la categoría de refugiado en el derecho internacional es una categoría sumamente taxativa, es decir, para explicarle a la gente un poco, es una categoría que no puede salir de las categorías sociales que incluye, ¿no? Y en este caso son personas perseguidas ya sea por nacionalidad, raza, religión, opinión política o la pertenencia a algún grupo determinado que sea un grupo social. Y bajo ese punto de vista, la normativa que protege a los refugiados es el Estatuto de Ginebra, al cual la mayoría de los estados de Naciones Unidas, es decir, que adhieren al sistema internacional, han ratificado. Y desde ese punto de vista, los refugiados tienen todos los derechos que adscribe esa convención y que tienen que ver también con cómo los estados adecúan su soberanía interna, ¿no?, que se cede al momento de poder brindar derechos bajo el paradigma internacional a la comunidad internacional, y por ende los refugiados tendrían todos los derechos que tienen las personas nacionales de ese determinado país en el que viven. No es el mismo caso de los desplazados internos, porque los desplazados internos son personas que, si bien huyen también de manera forzada y de manera obligada, no salen de las fronteras de un Estado internacionalmente reconocido. Por lo tanto, van a tener los derechos que la legislación interna del país donde se encuentren van a poder brindarles, ¿no? Y en el caso de las personas migrantes es un poco complejo tocar el tema por dos razones. Primero que todo, porque no existe una definición jurídicamente convenida de lo que es un migrante. Ya la Organización Internacional de las Migraciones lo plantea, como decías tú previamente en la nota, Mónica, como la persona que deja de residir en su lugar habitual y que sale de una frontera internacionalmente reconocida. Y por ende, esto conlleva que el delimitar derechos para las personas migrantes sea un poco más complejo porque está sometida, ¿no?, a la legislación de cada país. Claro, y ahí en el fondo vamos a ver particularidades
en cada país, cuántos tiempos se demoran para darle ciudadanía, cuánto tiempo para reconocerle ciertos documentos. Y quiero preguntarte a ti, Emiliano, hay un tema que ha sido polémico, porque claro, estamos viendo constantemente en Latinoamérica distintas crisis migratorias y que dan origen a refugiados, pero también en todo el mundo ocurren, y también vemos lo otro, que son los flujos constantes de migrantes, ¿no? Que no sean refugiados, me refiero. Y quiero preguntar sobre los refugiados. ¿Se puede devolver a su país a alguien que pudiera caer en la categoría de refugiado? Bueno, de que se puede, pero se debe, y para conversarlo no quiero solamente pensar en Chile, quiero pensar en general en el mundo, para que aprendamos de ciertas categorías que pasan en todo el mundo. Por ejemplo, cuando llegan en estas chalupas en el Mediterráneo e intentan llegar, por ejemplo, a Italia, y en algunos casos, antes de que logren llegar, devuelven estos barcos. Y se arma toda una polémica sobre si se puede o no, si se debe o no devolver a un país a alguien que podría calificar como refugiado. Sí, bueno, de acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, no se debiera, de hecho el eje principal es que no sean expulsados o devueltos, ¿no? Pero ahí yo quiero incorporar un tema que me parece clave, digamos, en el tema migratorio, que es que hay diferentes modelos de política migratoria, ¿sí? Ya se habló un poco cuando se habló de Europa antes, ¿no? Y de Alemania. Básicamente son tres, ¿no? Muchas veces se habla que son dos: el modelo de derechos humanos, ¿sí? El modelo garantista, que plantea que la migración es un derecho universal, ¿no? Y el modelo securitista, ¿no? De control de frontera, ¿sí? Que discute que la migración sea un derecho humano. De hecho, un político chileno hace poco lo dijo, ¿no? Que no era un derecho humano. Bueno, pero este gobierno lo ha dicho a través de más de una autoridad. Y entre medio ha surgido últimamente, en particular los últimos 20 años, este siglo XXI, un tercer enfoque que se llama de la gobernabilidad o de la gestión, ¿ya? Que a los seguidores del modelo de derechos humanos no les gusta mucho, porque lo encuentran instrumental, ¿no? Porque este tercer modelo de la gobernabilidad se plantea como pragmático ante este problema que hay, ¿cierto?, de que por un lado está el derecho universal a migrar, o el derecho de toda persona a migrar, y por otro lado está el derecho de los estados a su soberanía. Por lo tanto, todo Estado tiene... ¿Cuánto puede recibir sin afectarse internamente los servicios de cada país? Quisiera hacer un punto, perdón, que también lo queremos conversar hoy día, este tema, porque se hacen muchas caricaturas. Algunos que están por el enfoque securitista que tú decías, dicen, no, son personas que no quieren recibir a ni un migrante, y los que están por el enfoque de derechos humanos quieren fronteras abiertas. Y la verdad es que, salvo extremos, no parece ser que nadie plantee ni todas las fronteras para que entre el que quiere, sin ningún trámite, sin ningún papel, sin ninguna regularización, ni tampoco necesariamente que estar por un enfoque securitista sea yo no quiero ningún migrante en el país. O sea, es bueno que vayamos entendiendo estos enfoques que son bien distintos entre sí, pero sin hacer caricatura tampoco, ¿no? ¿Sí? O sea, que pasa mucho en estas discusiones, que se producen esas caricaturas. Sí, nos faltan los estereotipos, ¿no? Pero sabes que es importante, particularmente en Chile, porque hemos visto un cambio en el eje de la política migratoria desde los gobiernos de Bachelet a los gobiernos de Piñera, ¿no? De hecho, la política migratoria del presidente Piñera se publica en abril del 2018, ¿no? Y se le denomina, ¿cierto?, para ordenar la casa, ¿no? Que se ha señalado desde la oposición en particular que era una crítica, digamos, medio escondida, ¿no?, a la política migratoria del presidente Bachelet, que era más cercana al modelo de los derechos humanos. Quisiera preguntarte, María Belén, respecto de cómo debiera, a tu juicio, gestionarse cuando hay o flujos intensos de migrantes o derechamente crisis migratorias con refugiados. ¿Cómo se debe hacer? Y no estoy pensando de nuevo solamente en Chile, estoy a nivel global. ¿Cuáles son ejemplos, por ejemplo, exitosos de cómo hacer una política que respete los derechos humanos de los migrantes, que también sea realista, que en el fondo también todos los países y no solo uno sea solidario respecto de flujos intensos de migrantes?
Yo creo que más que un ejemplo exitoso en este sentido, adhiero bastante a lo que plantea Emiliano sobre los modelos de política. Y creo en ese sentido que el modelo de derechos humanos no necesariamente discrepa con el de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre gobernabilidad y gestión, ¿no? La gobernabilidad entendida como los procesos por los cuales los marcos normativos y también la estructura organizacional de un país va a determinar la respuesta y el actuar que va a tener ese determinado Estado frente a la migración. La gestión entendida más como un control o una contención de la migración. Y en ese sentido está comprobado, y se ha aprobado en varios informes de la Organización Internacional de las Migraciones y también de varias ONGs que han hecho informes sombra sobre esto, que las políticas restrictivas no permiten el que los migrantes se desarrollen en situaciones de crisis, y que una política con visados más flexibles y que permita la regularización sí va a permitir una recuperación a más corto plazo de los efectos de las crisis. María Belén, ¿y tú cuáles dirías que son los principales mitos que no son ciertos sobre los migrantes? 2 o 3 que tú creas que son relevantes. El primero yo creo que es plantear que todas las personas migrantes son delincuentes. Ya, ese mito es complejo y es o que delinquen más que los nacionales. O que delinquen más que los nacionales, justamente. O también plantear que no se les va a condenar por delinquir, ¿no? Eso no es así. No está planteado así en ningún tratado internacional. O sea, los migrantes y las personas migrantes pueden ser juzgadas dentro de la legislación. Pero el ser migrante no es un delito, ¿no? No es ese el delito por el que se le debería juzgar a la persona que efectivamente comete un delito en suelo nacional. Pero segundo, que se le aplique igualdad ante la ley respecto a un nacional, si por ejemplo roba, que sea por robar y no por ser un migrante que robó, que se le aplica. Totalmente. ¿Tú tienes quisiera preguntarte a ti, Emiliano, alguno que se te venga de inmediato a la mente que en la academia se estudie como un mito relevante? Sí, el tema de que yo diría que el segundo más importante es el que vienen a ocupar los puestos de trabajo de la población nacional, ¿no? El miedo al en todo el mundo ese es un temor, sobre todo cuando hay crisis económica. Es mundial, sí. Y tiene que ver con la lucha de recursos también. ¿Y por qué es un mito? Puede ser mito o puede ser realidad, ojo, ¿no? Entonces ahí es la importancia de los estudios empíricos, ¿sí? Yo quiero dar ver con datos en qué momento está el país, en qué áreas además hay más complicación para encontrar un nuevo trabajo. Por eso es importante algo que señala Juan Bravo en un libro que sacó la UBA hace poco. Sí. En que él hace el estudio al respecto, ¿no? Universidad Alberto Hurtado, para los que no... De la Universidad Alberto Hurtado, sí, con el Servicio de Gestión de Migrantes. Y ahí dice Juan Bravo, por ejemplo, que es importante informar, ya hay que hacer propuestas, ¿no? No solamente criticar, ¿no? Informar a la población potencialmente migrante o inmigrante respecto a en qué carreras y en qué oficios hay trabajo disponible en determinados países. De manera tal que la persona cuando va a decidir, en el caso de los migrantes, porque el refugiado muchas veces no puede decidir, ¿no? Porque es más urgente. Pero el migrante puede decidir, puede ir a un proyecto migratorio y es un elemento importante de su decisión. ¿Dónde tengo más posibilidades de tener trabajo? María Belén, dentro de los temas que se manifiestan como temas del futuro de la migración está, por ejemplo, el cambio climático, está también la telemigración, o sea, los trabajadores que van a trabajar telemáticamente siendo migrantes de un país a otro. Está también, por ejemplo, el COVID, que ha cambiado muchas cosas. Y está también el tema de género. Y quisiera preguntarte cuáles son qué es lo más relevante respecto de género y migración, porque ahora ya, y cada vez esperemos que menos, la mujer no tiene que ser la que sigue al hombre, digamos, va a poder tomar sus propias decisiones, y también en la migración. Tiene mucho sentido lo que dices, Mónica, y justamente era lo que quería plantear. Cada vez más la mujer no migra porque quiere una reunificación familiar, es decir, porque va siguiendo al marido o porque migra con sus hijos. Cada vez migra más en busca de empleo, ¿no? Y eso tiene que ver con algunos fenómenos súper importantes. Por ejemplo, el plantearse si la búsqueda de empleo y la participación de la mujer migrante en el campo laboral va a perpetuar la situación de subordinación en la que se encuentra, o efectivamente le va a permitir salir de los círculos de violencia de los cuales viene huyendo, o justamente tener esta oportunidad de independencia que está buscando, ¿no? Y en ese sentido existen situaciones de vulnerabilidad doble para mujeres y niñas migrantes, que yo creo que ahí también hay que hacer una importante distinción, que tienen que ver con la violencia que sufren en el ciclo completo de la migración, ¿no? La violencia que podrían sufrir en frontera, que sufren en tránsito o que sufren en los países de destino, que tiene que ver con el cómo mantienen
sus hogares, que tiene que ver con la alta sexualización de los mercados de trabajo también, y que también tiene que ver muchísimo con las cadenas transnacionales de cuidado, como las conoce Saskia Sassen, que es la autora que lo propone, ¿no? Que son estas cadenas en que finalmente las mujeres cuidan, realizan trabajos domésticos que no son prestigiosos y que por ende no tienen altos salarios, que están altamente feminizados y que no les permiten muchas veces desarrollarse en torno a las oportunidades que están buscando. Yo creo que ahí están los grandes desafíos de género, ¿no? Que la mujer pueda decidir, que pueda elegir y que esta cadena de cuidado se rompa y no le permita continuar con esta situación de subordinación por la cual finalmente migró y de la cual está buscando escapar. Para cerrar, Emiliano, me gustaría preguntarte cómo debe gestionarse entre los países y cuánto puede ayudar la cooperación internacional en sanas y buenas políticas migratorias. Y en ese sentido quiero preguntarte por algo que ha sido bien polémico, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que es el Pacto de Marrakech, que justamente busca políticas coordinadas respecto de migración y sobre el que también hay muchísimos mitos, porque es un pacto, o sea, ni siquiera es un tratado internacional, porque la categoría de tratado te hace ceder bastante más soberanía desde tratados comerciales, medioambientales, que un pacto. Entonces quisiera preguntarte cómo ves el Pacto de Marrakech y cuánto el multilateralismo puede ayudar a hacer que las políticas migratorias sean coherentes también en un continente, en un territorio, en el mundo en general. Sí, bueno, una de las medidas que se tomó a fines del 18, principio del 19, ¿cierto? Fue en Chile la no firma, la no aceptación del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, ¿no? Yo no sé qué tan aceptado está mundialmente este pacto. Bueno, lo firmaron la mayoría de los países, más de 150 países, digamos, ¿no? Por lo tanto, llamó la atención de que Chile no lo firmara, además que hubo asesores participando en el proceso en América Latina y finalmente no se firmó. Entonces, ¿en qué ayuda en la globalidad, en el mundo, este pacto como principio mundial de cómo debiera realizarse la política migratoria? Lo que pasa es que la migración es un fenómeno, como se ha dicho aquí, ¿cierto?, global, universal, sí, y regional y nacional, y después, ¿cierto?, local. Ya están todas las escalas, ¿no? Entonces llama la atención que un país no lo firme porque se aísla, ¿no? En un mundo globalizado es extraño que un país se aísle, ¿no? Entonces, en términos diplomáticos, no fue bueno, creo yo, esta no firma y, ¿cierto?, tiende a perjudicar a los migrantes que están en Chile, ¿no? Y a los que están llegando por pasos no habilitados, digamos. Pero ¿te parece que la coordinación regional es un tema pendiente de trabajar? Y justamente el contexto meso, ¿cierto?, regional es clave. Se ha avanzado poco, ¿no? Además que han cambiado políticas, ¿no? Hubo un momento en que Domenech, un argentino, ¿cierto?, dijo que Sudamérica era la excepción mundial porque estábamos con más políticas de derechos humanos, en que el principal ejemplo era Ecuador. Pero la verdad que en los últimos 20 años también Sudamérica se ha sumado a esta moda mundial de la securitización respecto a las migraciones, ¿no? En parte por el miedo que genera, ¿cierto?, la pérdida de empleo, etcétera, ¿no? Para cerrar muy breve, María Belén, cuando hablamos de los países con más migrantes residentes, Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Federación Rusa, Gran Bretaña, países con más personas fuera, estamos hablando no de porcentaje, de número bruto total, India, México, China, Federación Rusa y Siria, como es evidente. País destinos de remesas, el 2018, India, China, México, Filipinas, Egipto, país origen de remesas, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Suiza, Alemania. Si tuvieras que decir un país que te parece que es un buen modelo de una política migratoria, o finalmente es muy difícil porque depende de la particularidad de cada país. Por ejemplo, porcentualmente, Oceanía es la región que tiene mayor porcentaje, no número, de migrantes, porque ellos han definido que necesitan muchas personas profesionales, mano de obra más calificada, menos calificada, que ayuden evidentemente a un territorio amplio y a desarrollarse. Eso en cuanto entonces, por eso te pregunto si se puede hablar de un modelo que te parezca bueno para seguir en migración, o es muy difícil porque depende de cada territorio, de cada país. Mira, yo no me aventuraría a hablar de un modelo. Lo que sí me aventuraría a decir son quizás 3 características que debería tener un modelo para poder ser menos restrictivo y respetar los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y en ese sentido también apelo al multilateralismo que planteas tú. Y
siento que las 3 características importantes son, primero, el conocer los datos migratorios, y no solo conocer los datos de personas migrantes, refugiadas y desplazadas, sino también de las personas migrantes en situación irregular. Lo segundo es que tenga políticas de Estado que permitan la regularización, ¿no? Porque la regularización es la puerta de entrada hacia una calidad de vida óptima y con acceso a las prestaciones sociales necesarias para poder vivir con los derechos humanos que a una persona les es inherente. Y tercero, yo creo que es importante y es fundamental que exista algún organismo internacional, que actualmente no existe, que sea técnico y operativo, que permita recopilar estos datos y que permita también apoyar a aquellos países que reciben altos flujos de migraciones, pero que no necesariamente tienen la preparación, ya sea en cuanto a capital humano o en cuanto a recursos económicos para poder acceder a ello. Eso yo creo que es fundamental poder tenerlo en cuenta, y digo que no me aventuraría actualmente porque hay muchos países que tenían modelos similares a lo que planteo, pero que actualmente, como se mencionaba en las entrevistas, han virado a la derecha radical o se han restringido o han abierto fronteras sin la preparación adecuada y sin la regularización adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos humanos, que también las personas en situación irregular los poseen, y es importante siempre recalcarlo. Quiero agradecerle a ambos muchísimo que nos hayan acompañado. Es un tema vasto, pero queríamos dar algunas pinceladas para comprender lo que implica el fenómeno de la migración. Hay 164 millones de trabajadores dentro de los migrantes que están de un país a otro trabajando, entregando su aporte, pagando impuestos, ayudando también a dinamizar las economías. Somos yo por lo menos así lo declaro, muy agradecidos, además de la labor que todos tenemos. Además, algún antepasado vamos a tener, algún familiar migrando, lo vamos a hacer nosotros, o lo hemos sido dentro de un país, migrantes también internos. Así que muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en Conexión Global, y a ustedes, por supuesto. Solo una cifra para cerrar: cada 2 segundos en el mundo una persona es obligada a dejar su hogar. Es el tema de los migrantes, sí, pero es también el drama de los refugiados dentro de ellos y los desplazados, además de los apátridas, que son personas que ni siquiera tienen una nacionalidad. Temas que son importantes en cada uno de los países, temas de derechos humanos, temas de regulaciones, temas para reflexionar en un nuevo Conexión Global. Chao.